a Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos. Hoy vamos a continuar con la lección número 11 titulada Adoptando métodos bíblicos, apelando a la conciencia. Apelando a la conciencia, debes entender que tu corrección y disciplina debe encontrarse en el apoyo de la conciencia de nuestros hijos. Dios ha dado a nuestros hijos una capacidad para razonar, capaz de distinguir entre el bien y el mal. Pablo nos recuerda que aun aquellos que no tienen la luz de Dios, cuando obedecen la ley, muestran que sus requerimientos están escritos en sus corazones. Eso lo vemos en Romanos capítulo 2, versículo del 12 al 16, donde se excusan o acusan en sus pensamientos ellos mismos por su conciencia. Así que esta conciencia dada por Dios es tu aliada en la disciplina y corrección de nuestros hijos. Tus apelaciones más poderosas serán aquellas que se dirijan a la conciencia. Proverbios 23 dice la palabra del Señor en los versículos 13 y 14 que no rehusemos corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Castiga con vara y librará su alma del Seol. Es verdad, mas sin embargo, la vara no es el único instrumento para entrenar en este pasaje. Hay otro que es apelar a la conciencia. Este capítulo de Proverbios está lleno de ruegos y vamos a leer algunos cuantos para que veamos cómo este proverbio no solamente apela a la vara de la corrección, sino también a la conciencia. En el versículo 17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Ahí le está hablando a la conciencia. Endereza tu corazón al buen camino. Eso está en el versículo 19. Escucha a tu padre que te engendró. Compra la verdad y no la vendas. Dame, hijo mío, tu corazón, en el versículo 26. Este pasaje pone dulzura y ternura a las súplicas que apelan a la conciencia. Así que, ¿es Salomón suave con la vara? No, pero se da cuenta de las limitaciones de la vara. Él sabe que a través de la vara se obtiene información, pero la conciencia debe ser arada y plantada con los caminos de la verdad de Dios. Así que podemos ver reflejado esto en Jesús. Jesús apelaba a la conciencia. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba hablando con los fariseos? Él estaba proveyendo un ejemplo gráfico de apelar a la conciencia. Eso está en Mateo 21-23, que dice la palabra que el sumo sacerdote y los ancianos retan la autoridad de Cristo. Él responde con la parábola. La parábola, él responde con dos, y yo voy a hablar de una, que es la parábola de los hombres malvados y el dueño de la viña. Y dice Jesús, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, enviaron sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió luego otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémoslos y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Esa era la pregunta que le hacía Jesús a estos ancianos que retaron su autoridad. Entonces mira lo que le respondieron. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le respondió, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto.
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios es quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que se hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenían por profeta. Eso está en el capítulo de Mateo, capítulo 21, versículo del 33 al 46. Podemos notar cómo apela Jesús a los sentidos de su conciencia de distinguir lo bueno y lo malo. Él está apelando a sus conciencias. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Él les preguntó para que ellos mismos emitieran un juicio. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos juzgaron correctamente. Después Él les muestra que se han indicado sobre ellos mismos. En el versículo 45 muestra que ya habían captado el punto, donde Mateo dice, los principales sacerdotes. Aquí está la pauta. Cristo apela a sus conciencias de tal manera que no puedan escapar de las implicaciones de su pecado. Por lo tanto, Él trata con los problemas que están en la raíz, no simplemente con el asunto que estaba en la superficie. Podemos ver que la pregunta original en Mateo 21-23, que le hicieron a Jesús al principio, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Sonó como una pregunta acerca de su autoridad, pero verdaderamente ellos estaban retando a su autoridad. Su respuesta marcó los límites de la batalla. Jesús no le respondió directamente, sino que apeló a sus conciencias. Él afirmó que su autoridad provenía de Dios. Aunque no se arrepintieron, ojo, Él retó su conciencia y dejó marcas de lo que ellos estaban haciendo. Así que sabían que Él estaba hablando de ellos. Ellos mismos se habían delatado. Esta es tu tarea al pastorear a tus hijos. Debes llegar al grado de apelar a la conciencia para verlos tratar con los asuntos orientados hacia Dios. Debemos corregir más allá de la conducta y enfocarnos en los asuntos del corazón de nuestros hijos. Al exponer el pecado y al apelar a la conciencia, como un juez dado por Dios, podemos hacerles entender el bien y el mal. Por eso es importante que estemos corrigiendo con un enfoque central en la redención. El foco central de la crianza de los hijos es traerlos a una valoración sobria de ellos mismos como hombres y mujeres que pueden ser tentados o caer en el pecado. Deben entender que las misericordias de Dios que ofreció a través de Cristo nos ayudará a nosotros a caminar en el bien. ¿Cómo se logra esto? Debes dirigirte al corazón como la fuente de la conducta y a la conciencia como el juez, dado por Dios de lo que es lo bueno y lo malo. La cruz de Cristo debe ser el foco central de la crianza de nuestros hijos. La disciplina expone la incapacidad que tenemos nosotros muchas veces para hacer las cosas como a Dios le agrada. Pero la disciplina nos dirige a la cruz de Cristo, donde nosotros somos perdonados y donde encontramos la salvación de nuestras almas. Por eso es importante que siempre dirijamos a nuestros hijos a la cruz, porque allí van a encontrar verdaderamente el arrepentimiento, la fe y las fuerzas que ellos necesitan para avanzar. Es darles una ley que puedan ellos guardar. Podamos practicar lo que dice la verdad, como dice en Deuteronomio 6.
háblales al acostarse, al levantarse, porque le estamos proveyendo una ley, les estamos dando unas instrucciones, les estamos enseñando verdaderamente lo que les proporciona la cruz. Así que depender ellos mismos de sus propios recursos los va a alejar de la cruz, pero mantenerles cerca de la cruz les va a hacer reconocer que necesitan el perdón, el amor y las misericordias de Dios. La corrección y el pastoreo deben enfocarse en Cristo. Es solamente en Cristo que nuestros hijos van a poder encontrar la verdad y la vida. Van a poder tratar seriamente con la convicción de sus pecados, van a encontrar el perdón, la salvación, las misericordias para poder vivir. Hemos aprendido a los métodos de comunicación bíblico, también hemos aprendido la vara y hemos aprendido ahora en este capítulo adoptando a los métodos de apelando a la conciencia. Estoy segura que si nosotros nos instruimos y usamos estos métodos en nuestros hijos, vamos a aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos con sabiduría y amor. Así que continuemos en el próximo capítulo, donde vamos a culminar la serie y vamos a hablar de pastoreando el corazón de nuestros hijos. Dios les bendiga. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir más notificaciones.